se apaga el sol, cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir, y quisiera confesarte que tengo tonelada de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste en la cruz a salvarme, mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mi versos y melodías. Ahora yo vivo contento, pues tu paz llenó mi ser, y la tristeza vuela en alas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír, y quisiera confesarte que tengo tonelada de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste en la cruz a salvarme, mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mi versos y melodías. Quisiera confesarte que tengo tonelada de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme, mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías, y quisiera confesarte que tengo tonelada de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme, mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Hay momentos de caída. Ya viene el Señor, ya viene, ya viene, ya viene el Señor. Si no estás preparado, limpia tu corazón. Si no estás preparado, limpia tu corazón. Porque ya se acerca la gloria del Señor. Porque ya se acerca la gloria del Señor. Recuerda a Jesucristo que un día prometió. Recuerda a Jesucristo que un día prometió. Que pronto Él vendría por el pueblo de Dios. Que pronto Él vendría por el pueblo de Dios. Ya viene, ya viene, ya viene el Señor. Ya viene, ya viene, ya viene el Señor. Juntos con María te esperamos, Señor. Juntos con María te esperamos, Señor. Para este gran día que pronto llegará. Para este gran día que pronto llegará. Lo dice el Evangelio en Juan 14:3. Lo dice el Evangelio en Juan 14:3. Que Cristo vendrá a llevarnos con Él. Que Cristo vendrá a llevarnos con Él. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, lunes 24 de agosto del 2020. Hoy celebramos la fiesta del apóstol San Bartolomé. Así que para todos los que se llaman Bartolomé, felicitaciones hoy en el día de su santo y en su propio día. Así que para todos ellos un saludo muy especial. Y pues bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar en sintonía con Dios
para colocarnos en la presencia de Él, para transmitir nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Dame sabiduría y entendimiento, los dones y frutos de tu Santo Espíritu, para leer, comprender, predicar y obedecer tu santa palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña, a ti sea la gloria, el poder, el amor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos esta enseñanza del compartir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, saludo por aquí para Selmira Támara de Martínez, que el Señor le bendiga. Saludo también a Patricia Castrillón Gómez, a Amanda Ramírez en La Ceja. Saludo también para Andrea Cuña. Que el Señor le bendiga en esta mañana también, mi querida hermana. Saludo para Liliana María Iral, que el Señor también la bendiga. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, como le decía al inicio, hoy en nuestra iglesia estamos celebrando la fiesta del apóstol San Bartolomé. San Bartolomé, llamado también Natanael, era oriundo de Caná de Galilea. Felipe se lo presentó a Jesús en la ribera del río Jordán y entra a formar parte del grupo de los 12 apóstoles. Después de Pentecostés, no tenemos noticia cierta sobre la actividad apostólica de Bartolomé. La fiesta de San Bartolomé se celebra ya o se celebraba ya en el siglo VIII
en los países francos y se difundió en Roma en el siglo XIX, entre el siglo IX y el siglo X. Esa es una pequeña biografía que se tiene del santo de hoy, de San Bartolomé. Para todos los Bartolomés, felicitaciones hoy en su día. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios que hoy nos presenta la iglesia para esta fiesta. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo del 9 al 14. El ángel me habló así: ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero. Me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslucido. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, nos unimos al Salmo 144 con la siguiente antífona: que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Mis queridos hermanos y hermanas, ahora les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo del 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contestó: ¿de qué me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, saludo también a Erlinda Ávila, que el Señor le bendiga, mi querida hermana. A Gloria Luz Martínez, que por fin la veo conectada. Dios le bendiga, buenos días.
Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a adentrarnos ahora a reflexionar la palabra de Dios, a reflexionar el mensaje que el Señor hoy nos quiere dar a cada uno de nosotros en esta fiesta de San Bartolomé Apóstol. Vi la Nueva Jerusalén. Hermanos y hermanas, Dios siempre nos pone a sus ángeles para mostrarnos nuestro mundo, un mundo al que acercarnos para ver su mano, aunque muchas veces no queramos ver las grandezas que Él hace. Ahora, hermanos, lo que quiere mostrarnos es la unión del esposo y de la esposa. Esa esposa es, hermanos, la iglesia, y el esposo es Cristo el Señor. Un momento muy esperado que Dios nos regala en un estado perfecto, único y brillante, mis queridos hermanos. Hermanos y hermanas, para poder ver bien esta visión, nos lleva a un cerro alto, desde la cual se ve en todo su esplendor. Podríamos verlo como en el monte de la meditación y de la fe. Y hoy, hermanos, podríamos subir a ese cerro y meditar, contemplar y agarrarnos a nuestra fe y ver nuestra iglesia. ¿Está como nos la mostraron? Desgraciadamente no es así. Vivimos en un momento muy difícil en nuestra iglesia, que muchos han abandonado, han renegado de ella, la han insultado, y tenemos que recuperar esa iglesia que Juan nos quiere mostrar. Vuelvo y quiero repetir esto último. Para poder ver bien esta visión, nos lleva a un cerro alto, desde el cual se ve en todo su esplendor. Podríamos verlo como el monte de la meditación y de la fe. Y hoy, hermanos, podríamos subir a ese cerro. Podríamos estar allí y meditar, contemplar y agarrarnos a nuestra fe y ver nuestra iglesia. ¿Será que nuestra iglesia está como nos la mostraron? Desgraciadamente no es así, hermanos. Vivimos en unos momentos muy difíciles en nuestra iglesia, que muchos han abandonado, han renegado de ella, la han insultado, y tenemos que recuperar, hermanos, esa iglesia que Juan nos quiere mostrar. Ya hoy en día hay muchas personas que no respetan la iglesia. Ya hoy en día la profanan, la insultan, le hacen un montón de cosas, la persiguen. En fin, vivimos momentos difíciles. Hermanos y hermanas, antes de llegar a la ciudad de Jerusalén, podemos ver un muro, no para separarnos, para aislarnos. Al contrario, ese muro es nuestra seguridad, que nos aleja de todo mal, de nuestros enemigos. Es ciudad abierta para todo el pueblo de Dios. El cimiento del muro es la promesa, hermanos, que Dios nos hizo, la presencia de Cristo en ella. Él es nuestra piedra preciosa que brilla y es esplendorosa, mis queridos hermanos, y la podemos ver en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Hermanos, la lectura nos dice que hay 12 puertas, y en cada puerta 12 nombres, que son los nombres de los apóstoles que ayudan a mantener viva nuestra iglesia. Los apóstoles del Cordero, que representan la iglesia de Cristo, donde todos somos acogidos,
donde todos somos iguales ante Dios. Nos lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 19 al 22. Estas puertas son un camino de entrada, hermanos, para llegar al corazón de la iglesia, para llegar al corazón de Cristo, hermano y hermana. Entonces, estas 12 puertas, mis queridos hermanos, son un camino de entrada para que todos nosotros podamos llegar al corazón de la iglesia, podamos entrar al corazón de Cristo. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Ahora vamos a reflexionar un poquito teniendo en cuenta la pregunta que Natanael o Bartolomé hace a su hermano cuando lo dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? El evangelio de hoy, hermanos y hermanas, nos lleva al encuentro personal con Jesús. Un encuentro de tú a tú, de amigos, de conocidos o incluso, hermanos, con desconocidos también. Un encuentro que nos hace ser testigos de nuestra fe. Un encuentro, hermanos, que nos une y nos hace hermanos. Qué hermoso esto, mis queridos hermanos y hermanas. Así podemos ver cómo fueron los comienzos de nuestro cristianismo. Ese encuentro que vivieron los apóstoles con Jesús, que sintieron algo muy especial al verle, algo que les transformó el corazón, hermanos, y atentos a su llamada, dejaron todo y se fueron con él. Hoy, hermanos, la fiesta del apóstol San Bartolomé, o a Natanael, también conocido bíblicamente, él, hermanos, nos ayuda a recordar el motivo por el que fue creado el grupo de los apóstoles, el grupo de los amigos de Jesús. Bartolomé vivió este encuentro con Jesús, ciertamente con muchas dudas, ya que dudó de si de Nazaret podría salir algo bueno. Dudó de Jesús. Pero, hermanos, pero eso muchas veces el testimonio de otros nos pueden ayudar a ver, a disipar esas dudas, a llenarnos con su testimonio, a ver el rostro de Jesús. Vuelvo y repito, Bartolomé, con muchas dudas frente a Jesús, que si podría salir algo bueno de Nazaret, por muchas dudas sobre el testimonio, mis queridos hermanos, de Jesús, pero, mis queridos hermanos, pero eso muchas veces el testimonio de otros pueden ayudarnos a ver y poder disipar esas dudas, a llevarnos con su testimonio a ver el rostro de Jesús y creer en Él. Es el camino que nos lleva a Dios. Es la verdad con mayúscula que nos hace hijos de Dios y hermanos suyos, mis queridos hermanos. Y es la vida con mayúscula
que nos hace ser uno con Cristo el Señor. Qué hermoso esto, mis queridos hermanos. Así como Felipe le dijo a Bartolomé, ven y verás. Así puede ser nuestra primera experiencia en nuestra búsqueda de Dios, mis queridos hermanos. Puede ser otra persona quien nos mostró el camino de nuestra fe, nos ayudó a crecer y a seguir y a confiar, porque vivimos en ellos, porque vimos en ellos ese brillo de Cristo en sus ojos. Sentimos ese amor que Cristo nos da en el corazón de los otros, en su forma de vivir, en su forma de transmitir lo que sienten, en su felicidad también. Eso, hermanos, nos transforma y nos ayuda a ser amigos de Jesús, mis queridos hermanos. Los apóstoles son comparados con las 12 puertas de Jerusalén, la Jerusalén celestial, a través de las cuales todos, hermanos, podemos entrar en el mismo corazón de Dios, en el corazón de la iglesia. Al igual que dentro del grupo de los seguidores de Jesús, mis queridos hermanos, al igual que en el grupo de los seguidores de Jesús hay mucha variedad. También dentro de la iglesia, hermanos, sigue habiendo mucha variedad. Hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes, pobres, campesinos, incluso quienes viven un tan ascético, pero aún así afirmando o formando parte de la iglesia. Mis queridos hermanos, eso es lo hermoso de nuestra iglesia, que es una iglesia con diversidad entre ella misma. Es muy importante, hermanos, que exista esa variedad, porque se abre ante nosotros un mar de riqueza, una iglesia llena de vida, y así nuestra iglesia y el evangelio serán extendidos a todas partes y la siembra tendrá fruto. Yo recuerdo, hermanos, cuando ingresé al seminario, aquí en La Ceja, Antioquia, en el seminario Mies, Seminario Misionero del Espíritu Santo, era un seminario nacional e internacional, donde yo tuve que compartir con seminaristas de muchas culturas, de nuestro país, pero también con seminaristas de otras naciones, hasta de los Estados Unidos, de Argentina. Tuvimos que compartir. Y eso era lo hermoso que hacía la convivencia del seminario, porque teníamos que aprender a convivir entre las diferentes culturas, entre las diferentes diversidades que habían, porque habían indígenas, habían costeños, habían paisas, habían santanderianos, habían boyacenses, habían llaneros, había gente del Amazonas, gente de otras naciones, en fin, de diferentes culturas. Y teníamos que aprender a convivir dentro de las culturas de cada uno, porque cada cultura tiene sus propias costumbres, hasta en el modo de hablar, en el modo de ser de la persona, hasta en el genio, en el temperamento. Nosotros los santanderianos somos muy volados, es decir, somos muy explotados, muy mal geniados. A tener que compartir con una persona de Boyacá, que es una persona más pasiva, a tener que compartir con un seminarista costeño que es más alborotados, más de algarabía, de la bulla, del alboroto, de la alegría, de la parranda, en fin. Y eso, hermanos, es lo que yo veo hoy, de que lo estoy diciendo, que lo hermoso de nuestra iglesia es esa diversidad, porque así, mis queridos hermanos, podemos que nuestra iglesia esté llena de vida, y así nuestra iglesia y el evangelio
serán extendidos a todas partes y la siembra tendrá buen fruto, mis queridos hermanos. Quizás también nosotros, como Bartolomé, dudamos de las cosas sencillas que Jesús nos pone en el camino y no somos capaces de ver la gente humilde y sencilla. En esos a los que nadie quiere, al mismo Cristo que habita en sus corazones, en el que murió y resucitó por todos. Sin embargo, hermanos, somos llamados a escuchar lo bueno que Dios pone en nuestra vida. Tenemos que ver la misericordia de Dios en cada situación, en cada momento, aunque creamos que Él no está ahí presente, mis queridos hermanos. Jesús, hermanos y hermanas, es la llave que nos abre las puertas de la iglesia, nuestra iglesia, a la que todos somos, a la que todos no solo estamos invitados, sino que tenemos la obligación, el derecho y el gozo de hacer una iglesia viva, que tenga las puertas abiertas a todos, sin excepción alguna. Una iglesia que no genere dudas, sino que todo lo contrario, genere seguridad y paz para todos, mis queridos hermanos. Y eso depende no solamente de los ministros de la iglesia, de los jefes de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, sino de todos, de la diversidad cultural de la cual está compuesta nuestra iglesia, de la diversidad en razas de la cual está compuesta nuestra iglesia, de la diversidad de colores entre los seres humanos que está compuesta nuestra iglesia, de la diversidad de las culturas, de las costumbres, de los dialectos, de los idiomas de los cuales está compuesta nuestra iglesia. Hermanos, Jesús es nuestro camino que nos llama de una manera personal para ir y ver la grandeza de Dios. Hoy entonces, hermanos, vuelvo y les repito, celebramos la fiesta del apóstol San Bartolomé o a Natanael. El evangelista San Juan entonces relata su primer encuentro con el Señor con tanta viveza que nos resulta fácil, mis queridos hermanos, meternos en la escena. Son diálogos de corazones jóvenes, directos y francos y divinos, mis queridos hermanos y hermanas. Qué importante esta celebración de San Bartolomé para nosotros. Jesús encuentra a Felipe casualmente y le dice: sígueme. Pero poco después Felipe, entusiasmado por el encuentro con Cristo, busca a su amigo Natanael o Bartolomé para comunicarle que por fin ha encontrado a quien Moisés y los profetas esperaban. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. La contestación, mis queridos hermanos, que recibe no es entusiasta, sino aséptica. Lo que le responde Bartolomé al otro apóstol: de Nazaret puede haber cosa buena o puede salir algo bueno. En casi todo el mundo, hermanos, ocurre algo parecido. Es corriente de que en cada ciudad, en cada pueblo, se piense que la ciudad del pueblo vecino no pueda salir nada, algo mejor o algo que valga la pena. Allí son casi todos ineptos. Es lo que pensamos nosotros a veces de los pueblos vecinos, de las ciudades vecinas, de las naciones vecinas. Pero hermanos, Felipe nos desanima, no se desanima, perdón. Y como son amigos, no da más explicaciones, sino dice: ven y lo verás. Hermanos, va y su primer encuentro con Jesús es el momento de su vocación. Lo que aparentemente es una casualidad en los planes de Dios estaba largamente preparado
Para Jesús, Natanael no es un desconocido. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le dice el Señor. ¿De qué higuera? Quizá era un lugar preferido de Natanael, a donde solía dirigirse cuando quería descansar, cuando quería pensar o cuando quería estar solo. Aunque siempre bajo la amorosa mirada de Dios. Como todos los hombres, hermanos, en todo momento, pero para darse cuenta de este amor infinito de Dios a cada uno, para ser consciente de que está a mi puerta y llama. Y necesito, hermanos, que nosotros escuchemos la voz exterior de un amigo, como es Felipe, mis queridos hermanos, que nos dice, ven y verás. Si tú estás pasando por un momento de crisis en la fe, está dudando, ¿será que sí es verdad lo que me dicen de Dios? ¿Será que Dios sí existe o no existe, hermanos? Si tú estás pasando por un momento de crisis, de duda, así como le pasó a Bartolomé, hermano, aplícate lo que Felipe le responde a Bartolomé. Ven y lo verás. Ven y lo verás, mi querido hermano y mi querida hermana. Alguien que me lleve, debemos buscar a alguien que me lleve al camino que busca y de encontrarme con Cristo. ¿Quieres encontrarse con el Señor? ¿Quieres saber cómo es el Señor? Ven y lo verás, mi querido hermano y mi querida hermana. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, ahora pasemos a la segunda franja de nuestro programa. ¿Qué dice la Biblia? Pero antes voy por aquí a saludar a algunas personas que no he saludado en esta mañana, mis queridos hermanos. Saludo también a Liliana Ya, a Erlinda, a Gloria Luz también. Saludo para Isabel Rodríguez, que Dios te bendiga, mi querida hermana. Un saludo también muy especial en esta mañana para Luz Janete Tolosa Cetina, que el Señor le bendiga. Para Vero Ontiveros, que Dios te bendiga. Para Magdalena Francisco, que Dios te bendiga. Para Luzmila Sánchez en Concordia, Antioquia, Dios te bendiga. Para Magdalena Francisco, ya la había saludado. Para todos ellos un saludo. La oración que me pide la señora Magdalena, con mucho gusto en la coronilla de la Divina Misericordia la tendré en cuenta. Pues bien, saludo también para Nena Nieto, que el Señor te bendiga en esta mañana, mi querida hermana. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a adentrarnos, a reflexionar un poco sobre el segundo tema que te hemos preparado para el día de hoy, que he preparado para el día de hoy, mis queridos hermanos, y es algo que nos cuestiona mucho a veces nuestros hermanos separados, y es sobre el bautismo de los niños, mis queridos hermanos y hermanas, sobre el bautismo de los niños que nuestros hermanos a veces nos cuestionan a todos nosotros. Pero yo por aquí, Dios santo, ¿qué se me hizo esto? Vamos por aquí que... Por aquí... Bueno, mis queridos hermanos, entonces vamos a adentrarnos, a reflexionar sobre este tema muy importante, sobre el bautismo de los niños. ¿Qué nos dice la iglesia al respecto? ¿Por qué bautizar a los niños pequeños? Vamos a ver qué podemos aprender hoy, mis queridos hermanos, el por qué bautizar los niños pequeños. Queremos como humanos, hermanos, amar y ser amados. Y ser cristianos no significa otra cosa que practicar el mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo los he amado, mis queridos hermanos, nos dice el Evangelio.
Entonces, amaos los unos a los otros como yo los he amado. El amor auténtico, mis queridos hermanos y hermanas, el amor auténtico nunca ha sido un mal para nadie. Que un niño goce del amor de sus padres ya desde la concepción no es ningún condicionamiento negativo sobre la libertad y la voluntad del niño. Más aún, es lo más hermoso que un niño puede poseer o que puede recibir: el amor y el afecto de sus propios padres. Qué triste, hermanos, es ver a niños maltratados y rechazados por sus propios padres. ¿Por qué, pues, será el amor de Dios un mal para un nuevo bautizado? Pregunto, ¿por qué, pues, será el amor de Dios un mal para un nuevo bautizado? Gozar del amor de Dios, hermanos, es lo máximo que se puede pedir. Y nosotros no tenemos el derecho de privar a nadie del don de ser amados por Dios. Es más, no podemos privar a nadie de recibir el don de ser hijos de Dios. Recuerde, hermanos, que el sacramento del bautismo es el que nos concede la gracia de ser hijos de Dios. Antes de una persona ser bautizada, sea niño o adulto, es una criatura de Dios, mas no es un hijo de Dios, es una criatura de Dios. Y el sacramento del bautismo, hermanos, es el que nos hace hijos de Dios, miembros de la iglesia, hermanos. Entonces, ¿por qué privar a un niño de que llegue a ser el hijo de Dios? El bautismo, hermanos, es la puerta del encuentro con Cristo. Es el fundamento de toda la vida cristiana. Y además es la incorporación de la criatura o de la persona al pueblo de Dios, que es la iglesia. Mis queridos hermanos, contiene el bautismo en germen toda acción santificadora de la gracia de Dios, que se irán desarrollando a lo largo de toda la vida. El hombre que hoy se bautiza como niño llegará con la ayuda de la iglesia a responder conscientemente a la gracia que ha recibido. Necesitará de sus padres y de la misma iglesia, pues son quienes han proclamado la fe en nombre del niño y se han hecho garantía de la educación y del desarrollo de su fe. Mis queridos hermanos, quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Las objeciones contra el bautismo de los niños proceden de una triple ignorancia. Ignorancia de los bienes del bautismo, de la palabra de Dios y de la práctica de la iglesia. Ahora, el bautismo es una gracia inestimable. El bautismo nos hace hijos de Dios. Gálatas 4, 5, 7. Cuando nacemos, hermanos, no nacemos como hijos de Dios. Todos nacemos como criaturas de Dios. Pero nos hacemos hijos de Dios. Es por el bautismo, hermanos. Gálatas 4, 5, 7. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo Jesús el Señor, nos dice el Catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia Cristiana Católica en el numeral 1253. El bautismo, hermanos, nos lava el pecado. Hechos capítulo 2, versículo 38. El bautismo, hermanos, nos incorpora a Cristo. Romanos 8, 29 y Catecismo de la Iglesia Cristiana Católica, numeral 1272. Y también el bautismo nos incorpora a la comunidad
de salvación, nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1273. El bautismo nos imprime, hermanos, el sello del Señor con el que el Espíritu Santo nos marca para el día de la redención. Nos dice Efesios 4:30, hermanos. Disculpen, pero estoy muy mal de la garganta y no espero a la que me estén entendiendo bien. Estoy esforzándome por hablar para que me puedan entender. Los padres, hermanos, privan al niño de la gracia inestable de ser hijo de Dios si no le administran el bautismo. Los papás de los niños están privando a los niños, a sus hijos, de la gracia de ser hijo de Dios, porque les están privando el bautismo, porque se están dejando convencer de nuestros hermanos esperados de que se tienen que bautizar cuando sean adultos, cuando ya tengan conciencia y razón para decidir si lo hacen o no lo hacen. Hermano, yo te pregunto, tú cuando vas a hacerle un regalo a tu hijo, ¿tú le pides permiso para hacerle un regalo? ¿Cierto que no? Tú cuando le vas a dar comida a tu hijo, ¿tú le pides permiso a tu hijo para darle la comida? ¿Cierto que no? Tú cuando le vais a comprar una ropa, una muda de ropa a su hijo, unos zapatos, ¿tú le pides permiso a tu hijo para hacerlo? ¿Cierto que no? Hermanos, entonces, ¿por qué los privamos y les negamos de darle un regalo tan grande que es más que los zapatos, que es más que una muda de ropa, que es más que un plato de comida, que es más que un juguete, que un carro, que un avioncito, que es más que darle un celular, que es darle la gracia de ser hijos de Dios? Hermanos, ¿por qué privan a los hijos, a los niños, de hacerlos hijos de Dios? Hermanos, es que nadie tiene la vida comprada. En cualquier momento ese niño se puede morir y se muere sin bautismo, como un animalito. Aunque para Dios es imposible y Dios no va a rechazar un niño que vaya a entrar al reino de los cielos. Pero hermanos, hay que hacerlos hijos de Dios desde el momento que nacen, porque nacieron como criaturas, mas no como hijos de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Ahora ya no son palabras de la iglesia, sino ¿qué dice la Biblia? Jesucristo lo dijo claramente a Nicodemo: quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Jesucristo no excluye a nadie. Todos necesitan del bautismo. Lo nacido de la carne es carne. Lo nacido del Espíritu es Espíritu. Si un niño no está bautizado, no es nacido del Espíritu, hermanos. Lo que enseña ahora el Antiguo Testamento. Los niños en la antigua alianza no esperaban a ser adultos para incorporarse al pueblo de Dios, sino que eran circuncidados al 8º día de haber nacido. La circuncisión para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, para el pueblo del Antiguo Testamento, es lo que hoy para nosotros es el bautismo. La circuncisión era la que hacía incorporar al hombre al pueblo de Dios. Y hoy a nosotros lo que nos incorpora al pueblo de Dios, que es la iglesia, no es la circuncisión, sino el bautismo. Mis queridos hermanos, los niños en el Antiguo Testamento o en la antigua alianza no esperaban para ser adultos, para ser incorporados al pueblo de Dios, sino que eran circuncidados en el 8º día de haber nacido. Leamos el Hecho de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 8, y ahí lo vas a encontrar. El bautismo sustituye a la circuncisión, por eso los primeros cristianos bautizaban a los niños. Ahora hablemos de la práctica de la iglesia.
En un inicio, la mayoría de los bautizados eran adultos, claro. No era posible de otra manera porque era una iglesia de convertidos. Pero ya desde entonces era costumbre bautizar en las casas enteras. Y en una casa, en una familia, hay adultos, pero también hay niños. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15 y versículo 33. Los miembros de la casa incluían a las mujeres, a los niños y a los esclavos, aunque no se mencionen en el texto bíblico. El bautismo, hermanos, era comparado con el arca de Noé, donde se salva a la familia entera, padres e hijos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 21. La salvación, hermanos, era para toda la familia, no solamente para los adultos. San Policarpo, que murió en el año 155 después de Cristo, en el momento de su martirio, cuando se le pide abrujar de su fe, es decir, renegar de su fe en Cristo, atestigua: hace 86 años que lo sirvo. Difícilmente podrá haber dicho eso si no hubiese sido bautizado desde niño. Lo que enseña la iglesia, la advertencia de Cristo en el Evangelio: quien no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Juan 3:5. Debe entenderse, hermanos, como la invitación de un amor universal, como la invitación de un amor universal infinito, un llamado a sus hijos deseando para ellos el mayor bien. Este llamamiento, hermanos, irrevocable y urgente, no puede dejar al hombre en una actitud indiferente o neutral, mis queridos hermanos, ya que su aceptación es para él la condición del cumplimiento de su destino. La fe, hermanos, no es solo un acto personal, sino también una virtud sobrenatural. Los niños no son capaces de un acto personal de fe, pero sí pueden tener la fe como virtud sobrenatural. De la misma manera, hermanos, que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, mis queridos hermanos, es decir, por la gracia y no por nuestro propio esfuerzo, así también el Espíritu Santo da la fe a los que lo reciben en el bautismo. Mis queridos hermanos, vamos a ver algunas objeciones que se hacen sobre el bautismo. Primera objeción: la fe es necesaria para el bautismo. Los niños no pueden hacer un acto de fe, por tanto no puede ser bautizado. Son las objeciones que hacen nuestros hermanos esperados. La iglesia, hermanos, está de acuerdo. El bautismo es el sacramento de la fe. Catecismo de la Iglesia, numeral 1253. El que creyere y se bautizara se salvará. Marcos 16:16. Por eso el bautismo jamás se administra sin fe. Para los niños se trata de la fe de la iglesia. Mis queridos hermanos, entrar al cine sin boleta es un fraude. Pero si otro paga mi boleto, tengo tanto derecho a entrar como si lo hubiese pagado yo mismo. Cristo, hermanos, siempre exigió la fe para sanar a los enfermos, pero en el caso de los niños basta la fe de su padre y su madre, como es el caso de la hija de Jairo. Marcos 5:36 y la hija de la Sirofenicia. Mateo 15:28. Nadie se puede dar la fe a sí mismo. El niño recibe la vida de sus padres y la fe la recibe de la iglesia.
Un niño no se puede dar la vida a sí mismo, ni la fe a sí mismo. La vida la recibe de sus papás y la fe la recibe de la iglesia. Es una fe inicial, en semilla, que después debe crecer y volverse adulta. Sin embargo, basta para recibir el bautismo. De esta forma los niños reciben la fe y con ella la vida eterna como un don gratuito de Dios a través de la iglesia, mis queridos hermanos. Nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 169. El bautismo de los niños pone de manifiesto, hermanos, la gratitud de la salvación. Pone de manifiesto la gratuidad de la salvación. Dice el Señor: dejad que los niños vengan a mí. Mis queridos hermanos, no podemos impedir que los niños vayan al Señor. Segunda objeción: los niños no necesitan bautismo porque ellos son inocentes y no tienen pecado, nos dicen los hermanos esperados. El que no distingue, confunde. Los niños no tienen pecados personales, pero sí tienen el pecado original. Por lo tanto, hay que lavarlos del pecado original. San Pablo opone a la universalidad del pecado la universalidad de la salvación de Cristo. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, pues todos pecaron. Romanos 5:12. Si todos sufren la derrota del pecado, entonces todos necesitan del baño que nos lava el pecado. ¿Y qué es lo que nos lava el pecado? El bautismo. Todos somos pecadores, hermanos. Todos somos ciegos, hermanos, por el pecado. Tercera objeción: no es bueno imponer a los niños una fe que ellos no han escogido, nos dicen los hermanos protestantes. La fe ni es escogida ni es impuesta, sino que es un don y la gracia de Dios. Si el bautismo confiere a los hijos el bien sublime de la gracia divina, solo unos padres ignorantes e incrédulos podrán negar a sus hijos este don. Pero además, ¿quién eres tú para negar a Jesucristo el derecho legítimo sobre aquel por quien Él murió y resucitó? Cuarta objeción: Jesucristo se bautizó de grande y se bautizó en el río. Eso dicen nuestros hermanos separados. Esta objeción, hermanos, revela una gran ignorancia de la palabra de Dios. Porque Cristo recibió el bautismo de Juan, que era un bautismo de penitencia. Nosotros, en cambio, recibimos el bautismo de Cristo en fuego y espíritu. Por eso somos cristianos y no bautistas, hermanos. Y por eso los católicos bautizamos no como el bautista lo hacía, sino como Cristo manda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso nos dice el Evangelio de Mateo 28, 19. Quinta objeción: ¿y qué hay de los niños que mueren sin bautismo? La iglesia los confía a la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. 1 Timoteo 2:4. Y a la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Marcos 10:14. Esto, hermano, nos permite confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin el bautismo. Por eso es más apremiante, hermanos, aún la llamada de la iglesia a no impedir que los niños vengan a Cristo por el don del bautismo. Así que, mis queridos hermanos, ya sabemos que tenemos que no negarle a los niños el regalo que Dios nos hace, el bautismo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a escuchar la historia para el día de hoy. En busca de la pareja perfecta, nos dice. Mis queridos hermanos, dice:
En busca de la pareja perfecta, nos dice, el título de la reflexión de hoy. Había una vez una mujer cuya belleza atraía a todos los que la conocían. A pesar de ello, se sentía muy sola. Tras la alegría del primer encuentro con sus pretendientes, les encontraba defectos. Entonces sentía que su amor se marchitaba y seguía anhelando su ideal de pareja perfecta. Un día oyó hablar de un sabio que a todos conmovió con sus palabras. Aquella noche decidió consultar su problema. Tal vez se decía, me pondré en el camino de ese hombre ideal que sueño. A la mañana siguiente llegó hasta él y tras exponerle su mala suerte le dijo, necesito hallar la pareja perfecta. ¿Qué podría decirme? Una persona como usted, sin duda, habrá encontrado la pareja perfecta. Aquel anciano, mirando a la mujer con brillo intenso en sus ojos, le dijo, pasé mi juventud buscando a la mujer perfecta. En Venezuela encontré a una mujer bella y atractiva como tú, pero era muy inconstante y egoísta. En Brasil salí con una mujer muy cariñosa y llena de amor, pero no era fiel ni hogareña. En Estados Unidos fui novio de una mujer profesional y trabajadora, pero era orgullosa y materialista. En México conocí a una mujer que tenía un alma buena y generosa, pero no teníamos aficiones en común. Y así una mujer tras otra. Al principio me parecía haber logrado el gran encuentro, pero pasado un tiempo descubría que faltaba algo que mi alma anhelaba. Fueron transcurriendo los años hasta que de pronto un día dijo el anciano haciendo una emocionada pausa. La vi, resplandeciente y hermosa. Allí estaba la mujer que yo había buscado toda mi vida. ¿Y qué pasó? ¿Te casaste con ella?, replicó entusiasmada la joven. Y al final la unión no pudo llevarse a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al parecer, le dijo el anciano con un gran brillo en sus ojos, ella buscaba la pareja perfecta. Moraleja y enseñanza para nuestra vida, mis queridos hermanos. A veces nos encontramos tantos en que nuestra pareja sea perfecta. A veces nos concentramos, tanto en que nuestra pareja sea perfecta, que olvidamos de disfrutar el estar juntos, o sea, del estar juntos a esa persona. No se trata de buscar lo perfecto, se trata de aceptar los defectos y debilidades de nuestra pareja y comprometernos a ayudarles, mis queridos hermanos, ya que nosotros tampoco somos perfectos. La pareja perfecta no es la que hace todo perfecto, sino la que acepta cada defecto de nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, agradecerles a todos por haber estado acompañándome en esta transmisión de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Vamos a ver la frase para el día de hoy, y la frase dice así: no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, unos en yate, otros en lancha, otros con salvavidas y otros nada más mandando con todas sus fuerzas. No estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, unos en yate, otros en lancha, otros con salvavidas, otros nada más mandando con todas sus fuerzas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas,
vamos a ir terminando. Voy a saludar por aquí a algunos que no he saludado en esta mañana, mis queridos hermanos, o que me han escrito después en el programa. Saludo por aquí de manera muy especial a Nena Nieto, ya la había saludado creo, a la señora Teresa Calle, Dios te bendiga mi querida hermana, a Álvaro Leonel Vázquez Mendoza en Nicaragua, que el Señor te bendiga, a la señora Gloria Murillo, un saludo muy especial para ustedes, me dice que desde Charalá, que el Señor le bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Saludo por aquí a una persona que está escribiendo unas estupideces, Juan Andrés Botero Gómez, Dios te bendiga mi querido hermano, que el Señor le bendiga y que preocúpase por alcanzar tu salvación y no estar pendiente de los demás. Mis queridos hermanos, a ustedes les agradezco eternamente haberme permitido compartir con ustedes esta mañana este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Agradecerles inmensamente por acompañarme en este espacio. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a colocarnos en sintonía con Dios para darle gracias a Dios por este día y este momento de oración que hemos compartido. Dios Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, hoy alzamos nuestras manos hacia ti, Señor, para alabarte, bendecirte y glorificarte, para darte gracias por todo lo que nos concede y nos regala en nuestra vida. Hoy nos ponemos en tu presencia, Señor, para que tú nos selles con tu sangre, derrames sobre nosotros la luz del Espíritu Santo y nos santifique siempre en nuestra vida. Que el Señor Dios Todopoderoso descienda su bendición del cielo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludo también por aquí, venga, quien más me escribió por aquí en este momentico, a Viviana Sanz. Dios te bendiga, mi querida hermana, el Señor derrame muchas bendiciones a usted, mis queridos hermanos. Pues bien, a las 3 de la tarde espero encontrarnos con todos ustedes para la coronilla de la Divina Misericordia. El Señor los bendiga, la Virgen Santísima los cubra con su manto y el Espíritu Santo los santifique y los llene de su luz para que todo lo que hagan, piensen, miren, hablen, hoy en este día sea para alabanza y gloria del Todopoderoso y para el bien de la salvación de todos. Feliz día en el Señor.
Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para